Hay un momento en la vida de muchas personas donde se dan cuenta de algo que no deberían notar. Ocurre sin anuncio previo, sin una razón clara, a veces en una cafetería, a veces en la cama a las 3 de la mañana, a veces simplemente mientras ven a otros reír. De repente ves que estás solo, no solo físicamente, aunque también, sino en una soledad más profunda, la que sucede cuando abres la boca para decir algo y descubres que nadie realmente entiende lo que quieres comunicar. O peor aún, cuando dices algo y ves en los ojos de los otros esa expresión de incomprensión, de distancia, de no es para mí. Es un momento extraño porque no es dramático, no hay un evento cataclísmico. Simplemente, un día te despiertas y el mundo se siente diferente, como si hubieras estado viendo una película y de repente alguien encendiera las luces de la sala de cine. El film sigue proyectándose en la pantalla, pero tú ya no estás completamente dentro de él. Richard Feynman fue un hombre que experimentó esto profundamente, no una sola vez, sino durante casi toda su vida. Y lo que descubrió no fue que estaba roto, sino algo radicalmente diferente. Observó en sí mismo, y en los pocos seres que realmente lo entendían, ciertos patrones, ciertos rasgos que hacen que una persona simplemente no encaje en los círculos sociales convencionales. Estos rasgos no son defectos, son síntomas de algo que muy pocas personas quieren admitir. Que hay formas de ver el mundo que hacen imposible ignorar sus mecanismos más básicos. Y una vez que ves los mecanismos, es imposible dejar de verlos. Es imposible volver a creer en la ilusión de la misma manera. Pero antes de explicar esto, necesitas sentir lo que muchos sienten cuando atraviesan esto. Necesitas reconocer esa sensación incómoda de estar en una conversación donde todos parecen disfrutar de algo que para ti se ha vuelto transparent, vacío, casi grotesco en su transparencia. Necesitas recordar ese momento en el que te diste cuenta de que no puedes fingir interés, no porque seas frío o malo, sino porque tu cerebro simplemente se niega, tu cuerpo se niega. Algo en ti se rebela contra la necesidad de sonreír, cuando no hay nada que sonría en ti en ese momento. Y entonces empiezas a cuestionarte. ¿Estoy deprimido? ¿Me he vuelto un monstruo? ¿Hay algo profundamente mal conmigo que antes no veía? ¿He perdido la capacidad de amar, de conectar, de ser normal? La voz que surge es la más íntima, la más cruel porque es la tuya propia. Tal vez siempre fuiste así y simplemente no lo sabías. Tal vez todos los demás lo ven pero no te lo dicen. Tal vez el problema no es temporal, sino fundamental. Esta voz es poderosa, es prácticamente irresistible porque hay una verdad en ella. Hay algo que ha cambiado, hay algo que ya no funciona como antes. Las cosas que solían hacer sentir vivo ya no lo hacen. Las personas que solían traerte felicidad ahora se sienten lejanas, no porque haya algo malo en ellas, sino porque tú ves algo que no podías ver antes. Tú comprendes algo que antes ignorabas, y esa comprensión es como beber agua por primera vez después de años de creer que estabas saciado. No puedes dejar de ver, no puedes dejar de saber. La inocencia, en el sentido más literal, está muerta. Pero aquí es donde todo cambia de dirección. Aquí es donde la narrativa del colapso se transforma en algo completamente diferente. Lo que está sucediendo no es que te estés rompiendo. Lo que está sucediendo es que estás despertando de una trance particular, de una hipnosis social tan profunda que casi nadie la reconoce como tal. Es como si hubieras estado viviendo en una habitación donde todos los objetos estaban pintados para parecer algo que no eran. Las sombras estaban pintadas, la luz estaba pintada, incluso tus propias emociones estaban pintadas con colores predeterminados. Y un día, alguien abre una ventana. No es que hayas salido de la habitación, estás todavía ahí, pero ahora ves la pintura, ves las capas. Ves que todo es más simple y más complejo de lo que parecía. Este despertar tiene una estructura. No es caótico. Es un proceso casi biológico, como si tu conciencia estuviera mudando de piel. Feynman lo entendió porque lo vivió. Vio en sí mismo ciertas características que lo separaban de la mayoría. La primera es lo que podría llamarse la incapacidad de tolerar la superficialidad una vez que la has visto. Esto es crucial. Cuando comienzas a entender que la mayoría de las conversaciones, la mayoría de los rituales sociales, la mayoría de lo que consideramos conexión emocional,
Es en realidad un guión muy predecible. Algo en ti rechaza participar como si nada. Es como si te pidiesen que vueltas a creer que la magia es real después de haber visto cómo el mago sacó la moneda de su manga. No es frialdad, es honestidad. Es la incapacidad de deshonorar lo que ya sabes con una actuación convincente. La segunda característica es la soledad reflexiva. No es timidez, no es misantropía verdadera. Es el resultado de vivir en tu propia mente con una intensidad que la mayoría de las personas encuentra agotadora. Cuando tu mente es un lugar donde preguntas te persiguen, donde los mecanismos de la realidad no te dejan en paz, donde incluso una conversación trivial te lleva a interrogantes sobre la naturaleza del lenguaje y la comunicación, es difícil relajarte con otros. Es difícil fingir que el entretenimiento superficial es suficiente. Es difícil porque sabes, en algún nivel profundo, que mientras estés ocupado sonriendo, hay preguntas que necesitan respuestas. Hay espacios oscuros en tu propia mente que necesitan iluminación. La tercera característica es lo que podría llamarse la incapacidad de mentir cuando importa. Feynman fue un hombre que se negaba a sí mismo a jugar el juego de las apariencias, no porque fuera moralmente superior, sino porque algo en él consideraba más importante la verdad, incluso la verdad incómoda, que la armonía social fácil. Cuando ves a alguien pretender estar feliz cuando está destruyéndose, cuando ves gente conformarse con vidas que los asfixian, cuando ves la mentira en el corazón de casi todas las instituciones que rigen el comportamiento humano, es imposible simplemente aceptarlo, es imposible no decirlo, y cuando lo dices, la mayoría de las personas se siente ofendida. No porque digas algo malo, sino porque estás señalando algo que preferían no ver. La cuarta característica es la intensidad inquietante de tu curiosidad. No es curiosidad normal, es curiosidad que te consume. Es la necesidad de entender no solo el qué, sino el por qué detrás del por qué. Es mirar una cosa simple y no poder descontinuar el proceso de deconstrucción hasta haber visto todos sus mecanismos, todas sus suposiciones, todos sus puntos de quiebre. Esta intensidad es hermosa cuando estás solo con tus pensamientos, pero es casi ofensiva cuando la diriges hacia otros porque implícitamente estás diciendo, nada en ti es lo suficientemente profundo para que deje de excavar. Y muchas personas, cuando sienten eso, se sienten expuestas, se sienten analizadas, se sienten como si no fueras realmente interesado en ellas, sino en un problema que necesita resolverse. La quinta característica, la más sutil y la más peligrosa, es la que Feynman reconoció en sí mismo, pero que rara vez expresaba abiertamente. La incapacidad de creer en tu propio valor cuando ese valor no puede demostrarse de forma externa, cuando otros no te entienden, cuando quedan menos amigos, cuando la validación social disminuye, hay una parte de ti que susurra, tal vez tenían razón, tal vez soy demasiado, tal vez he sacrificado conexión por arrogancia intelectual, tal vez mis preguntas no importan. Tal vez debería simplemente aprender a ser feliz de forma simple, como lo hacen todos los demás. Esto es lo que Feynman nunca resolvió completamente. La duda, no sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Lo que sucede, sin embargo, cuando comienzas a comprender estos rasgos, es que la vergüenza comienza a transformarse en algo radicalmente diferente. Dejas de verte como un fracaso en socialización y comienzas a verte como alguien que está atravesando una fase involuntaria de transición. No elegiste ver a través de las máscaras sociales. No elegiste desarrollar una mente que no puede dejar de excavar en la realidad. No elegiste perder la capacidad de conformarte con respuestas fáciles. Esto sucedió. Sucedió porque tu conciencia alcanzó cierto nivel de sofisticación, y una vez que alcanzas ese nivel, no puedes volver atrás, ni tampoco deberías querer hacerlo. Imagina que has vivido toda tu vida en una habitación donde todos hablan un idioma particular. Este idioma tiene un vocabulario limitado, expresiones predeterminadas, una gramática que hace imposible ciertos tipos de pensamiento. Todos en la habitación se comunican con fluidez, se sienten conectados, se entienden mutuamente perfectamente, tú también, hasta que una madrugada sin razón aparente, tu mente comienza a expandirse. Comienzas a percibir que el idioma tiene límites.
Comienza a notar que hay cosas que simplemente no pueden expresarse. Comienza a ver a través de las palabras hacia los conceptos que debajo están siendo suprimidos. Y entonces intentas hablar con otros en el idioma de siempre, pero ahora suena hueco, suena vago, suena como si estuvieras hablando a través de un velo espeso que los demás no ven. Esta es la metáfora más cercana a lo que sucede. No es que te hayas vuelto superior, es que has aprendido otro idioma. Y ahora cuando hablas el idioma original, sientes la limitación. Cuando otros hablan ese idioma, oyes sus limitaciones. Y la brecha que se crea es real, no es imaginaria. No es un problema que pueda resolverse simplemente siendo más abierto de mente o menos crítico. La brecha existe porque hay una realidad genuina de conciencia que se ha alcanzado y no puede ser ignorada. Feynman experimentó esto en el mundo de la física teórica, pero también en el mundo de las relaciones humanas. Vio el mecanismo detrás de casi todo lo que las personas hacen. Vio cómo el miedo impulsa la conformidad. Vio cómo la inseguridad se disfraz de certeza. Vio cómo los rituales sociales sirven para mantener a todo el mundo adormilado. Y cuando intentaba hablar sobre estas cosas, la mayoría de las personas se sentían amenazadas. No porque fuera cruel, sino porque la claridad es amenazante cuando has pasado tu vida en la niebla. Esto explica por qué muchas personas inteligentes, muchas personas curiosas, muchas personas que simplemente ven demasiado, terminan siendo solitarias. No es porque sean socialmente incompetentes, es porque la verdadera conexión requiere que el otro también vea, y cuando la mayoría de las personas aún no ve, cuando aún están disfrutando de la película con las luces apagadas, tu presencia, tu honestidad, tu claridad incómoda, se siente como una intrusión. Se siente como alguien que entra a una fiesta y comienza a apagar las luces una por una. La soledad que experimentas durante este periodo es específica. No es la soledad de la depresión, aunque podría parecer igual desde afuera. Es la soledad de estar en una multitud y no tener nadie que hable tu idioma. Es la soledad de saber cosas que no puedes de saber. Es la soledad de haber probado un tipo de claridad mental que hace que todo lo demás parezca confuso. Y es extrañamente también una cierta paz, porque hay una quietud en dejar de intentar. Hay una calma en dejar de forzar conexiones que simplemente no existen. Hay un tipo de aceptación que surge cuando dejas de luchar contra la realidad de tu situación y simplemente reconoces. Esto es lo que es. Muchas personas interpretan esto como depresión. Ven el desinterés en las cosas que solían mantenerlas ocupadas y piensan que algo está mal. Ven la falta de entusiasmo fácil y piensan que han perdido la capacidad de sentir. Ven la soledad y piensan que deben estar quebradas. Pero hay una diferencia crítica. En la depresión, la energía se retira porque todo se siente sin valor. En esta transición de conciencia, la energía se retira porque estás aprendiendo a distinguir entre lo que tiene valor real y lo que fue valorado solo porque no sabías mejor. Es una pausa, es un intervalo, es un momento entre dos formas de existir. Durante esta pausa, muchas cosas que solían traerte alegría pierden su brillo. Las amistades superficiales se sienten sofocantes. Las conversaciones triviales parecen desperdiciar un tiempo que sientes es demasiado precioso. Los objetivos que estableciste cuando eras más ingenuo, de repente se ven sin sentido. Y en lugar de la alegría ruidosa que experimentabas antes, hay algo más silencioso. Hay interés, hay curiosidad genuina, hay una sensación de alerta continua, pero estos no suenan como alegría, suenan más como vigilia. Y el mundo confunde la vigilia con la depresión, porque ambas implican un distanciamiento de la ruidosa alegría ordinaria. Esto es importante de comprender porque si lo etiquetas como enfermedad, pasarás años intentando arreglarte, según estándares que no tienen sentido para lo que realmente está sucediendo. Si lo etiquetas como depresión, buscarás restaurar el estado anterior, que era un estado de ignorancia comparativa. Y la ignorancia, aunque más cómoda, es incompatible con lo que ahora ves. Por lo tanto, incluso si lo lograras, sabría falso, sonaría falso, se sentiría como usar una máscara que ahora es demasiado pequeña. Lo que Feynman nunca dijo explícitamente, pero que su vida demostró, es que este período de transición puede durar años,
puede durar décadas. Puede ser para algunas personas el estado fundamental de su existencia. La claridad sobre la naturaleza limitada de las conexiones humanas ordinarias no desaparece simplemente porque aprendas a ser más amable o a esforzarte más. Persiste, porque se basa en una verdad que has visto, no en un problema emocional que pueda resolverse con terapia o medicinas. Pero aquí, en este momento, necesito decirte algo que es crítico, algo que muchas personas que comienzan a ver nunca escuchan. Esto no te hace mejor. Esto no te convierte en una persona superior a quienes aún viven en la ilusión. Esta es la trampa más peligrosa, la que deja a muchas personas inteligentes y conscientes en un aislamiento aún más profundo. Porque una vez que ves las limitaciones de otros, una vez que comprendes el miedo detrás de sus conformidades, hay una tentación casi irresistible de verte a ti mismo como más evolucionado, más honesto, más real. Y esa tentación es insidiosa, porque parece correcta. Y es parcialmente correcta. Pero es una corrección que te envenena. Feynman cayó en esto de muchas maneras. Su brillantez, su capacidad de ver a través de cosas, su honestidad incómoda, estas cosas lo hicieron sentir, en ciertos momentos, que estaba en un nivel diferente. Y tal vez lo estaba en ciertos aspectos, pero eso lo aisló aún más. Porque la superioridad, incluso la superioridad intelectual o moral, es veneno para la verdadera conexión. Es imposible genuinamente conectar con alguien a quien secretamente consideras más despierto, más honesto, más vivo que ellos. La brecha se vuelve un abismo. Tu soledad se convierte en una prisión de tu propia construcción. Entonces existe este peligro silencioso que acompaña al despertar a lo que estas 5 características realmente significan. El peligro de usar tu claridad como un arma. El peligro de usar tu soledad como una insignia de honor. El peligro de convertir tu incompatibilidad social en un signo de superioridad moral o intelectual. Muchas personas brillantes nunca se recuperan de esto. Viven vidas de aislamiento que confunden con profundidad. Viven vidas de dureza que confunden con honestidad. Viven vidas de rechazo que confunden con discriminación selectiva. Y esta es la razón por la cual el verdadero cambio, la verdadera integración de lo que has aprendido, no puede suceder a través de la inteligencia sola. Debe suceder a través de la compasión. Debes aprender a ver las limitaciones de otros sin sentir superioridad. Debes aprender a existir en tu claridad sin negarles a otros el derecho a su propia jornada de descubrimiento. Debes aprender que la verdad que has visto, por real que sea, no es la totalidad. Que tu claridad es real pero no completa. Que tu soledad es real pero no definitiva. Feynman pasó una vida aprendiendo esto, y quizá nunca lo completó. Pero en sus últimos escritos, en sus últimas conversaciones, hay un cambio sutil. Hay menos certeza, hay menos separación. Hay una especie de aceptación de que la vida humana siempre contendrá este conflicto entre ver y no ver, entre saber y confiar, entre la verdad y la necesidad de vivir. Así que, finalmente aquí es donde llegamos. Si te encuentras con estas características, si reconoces en ti mismo la soledad, la incapacidad de tolerar lo superficial, la intensidad de tu curiosidad, la dificultad de mentir, la incapacidad de creer en ti mismo, cuando carecen de validación externa no estás roto, estás atravesando una transición. Estás en el intervalo entre una forma de estar en el mundo que se ha vuelto imposible y otra forma que aún no se ha solidificado completamente. Este intervalo es incómodo, es largo, es a menudo solitario, pero no es un error, no es un fracaso, no es una enfermedad. Es el precio exacto que pagas cuando tu mente insiste en la verdad sobre la comodidad. Es el costo preciso de ver una vez que has visto. Es la soledad que es casi inevitable cuando comprendes cosas sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas nunca quiere comprender. Y sí, durante este tiempo, descubrirás que tienes menos amigos, que las conexiones que parecían sólidas se desmoronen, que las personas que antes considerabas cercanas se sienten ahora extranjeras. Esto sucede porque ellas están viviendo en un nivel de realidad diferente al tuyo. No están viviendo mal, no están viviendo equivocadamente, solo están viviendo
en un nivel diferente de conciencia. Y es prácticamente imposible ser genuinamente cercano a alguien que vive en un nivel radicalmente diferente de conciencia. Los lenguajes son demasiado diferentes. Las preocupaciones son demasiado distintas. Las verdades que mueven a cada uno hacia la acción son fundamentalmente incompatibles. Esto es doloroso. Es doloroso de manera que las palabras no capturan completamente. Es un duelo de vidas que podrían haber continuado si simplemente hubieras permanecido dormido. Pero detrás del dolor, si puedes estar quieto el tiempo suficiente, hay algo que podría parecer tranquilidad, podría parecer paz, podría parecer claridad. No es la paz de la ignorancia, es la paz de quien ha dejado de luchar contra lo que es. En esta paz, en esta quietud, algo gradualmente se reforma. No es un regreso, no es una cura, es una reintegración lenta de lo que ahora sabes con una forma de vivir que es menos basada en el miedo y más basada en la comprensión. Comienzas a ver que la verdad que viste sobre otros, sobre el mundo, sobre la naturaleza de la conexión humana, no necesita convertirse en una espada, puede convertirse en una brújula, puede ayudarte a navegar la vida con honestidad sin necesariamente usar esa honestidad para herir, y entonces algo muy extraño sucede. Después de todo este tiempo en la soledad, después de todas estas noches observando la mecánica del mundo humano, después de haber aceptado que simplemente no encajas en los moldes que otros han aceptado, encuentras que la conexión real, cuando sucede, es completamente diferente a lo que experimentaste antes. No es ruidosa, no es fácil, no es validante en el sentido ordinario, pero es real. Es más real de lo que jamás fue algo antes, porque está basada no en la ilusión compartida, sino en la verdad compartida. Está basada no en lo que ambos pretendemos ser, sino en lo que ambos realmente somos. Estos encuentros son raros, serán más raros de lo que solían ser. Habrá mucho más tiempo solo que en una vida ordinaria, pero la calidad de esos encuentros raros será tal que no cambiarías la soledad de tu transición por toda la ruidosa camaradería de antes, porque ahora comprendes algo que Feynman comprendió, la verdadera alegría, la verdadera felicidad, la verdadera conexión, no se siente como lo imaginabas, no es una explosión, no es un clímax emocional, es más silenciosa, es más estable. Es la sensación de que alguien te ve realmente, completamente, sin ninguna película en los ojos. Es la sensación de poder existir exactamente como eres, sin traducción, sin enmascaramiento, sin la necesidad de convertirte en algo que no eres para ganarte el afecto de otro. Este tipo de alegría no vende bien, no hace clics en Internet, no sueña como las promesas de felicidad que ves en todas partes, pero es real. Es más real que casi nada más que experimentarás, y es completamente compatible con la soledad, completamente compatible con la claridad que has ganado, completamente compatible con estos 5 rasgos que te hacen extraño en el mundo ordinario. Entonces, si estás en este intervalo ahora, si te reconoces en esta descripción, no tienes que arreglarte, no tienes que recuperar algo que perdiste, no tienes que volver a creer en la ilusión. Solo tienes que permitirte estar donde estás. Solo tienes que dejar de luchar contra lo que es. Y luego, lentamente, sin hacer planes grandiosos al respecto, comienza a observar cómo tu vida se ajusta a una nueva forma, cómo la soledad se convierte en silencio, cómo el distanciamiento se convierte en claridad, cómo el aislamiento comienza a revelar su propósito, que era enseñarte exactamente quién eres cuando nadie está mirando. Esta es la verdad que Feynman vivió pero rara vez articuló. Y es la verdad que todos los que comparten estos rasgos finalmente descubren. No estás quebrado, estás despierto. Y el despertar, aunque incómodo, aunque solitario, aunque no es lo que elegiste, es quizá la cosa más valiosa que puede sucederle a un ser humano.